Ok. Eh, Muchas gracias por la invitación a la jornada. Me gustaría contarles un poco sobre la investigación que he hecho junto a investigadores del CIAE y a otros investigadores de la Universidad de Jyväskylä en Finlandia. Y este trabajo se relaciona con minería de datos educacionales y usando técnicas de aprendizaje de máquinas y en particular de procesamiento de lenguaje natural. Entonces, primero me gustaría contarles sobre qué es esto de minería de datos educacionales. Y para eso me gusta referenciar a Romero y Ventura, que nos cuentan en pocos elementos cómo se define la minería de datos educacionales. O sea, tenemos estos tres elementos que son primero los datos, luego las herramientas, y tenemos que tener objetivos claros de cómo usar estos dos primeros elementos para crear nuevo conocimiento. Primero, para los datos, en general, en el contexto educativo, podemos tener respuestas a ejercicios, pueden ser de los alumnos, de colegio, alumnos de universidad, alumnos que realizan cursos de manera online. Incluso también hay otro tipo de datos que son grabaciones de clase, que en este caso son videos, otro tipo de datos, tiene otro nivel de dificultad. Redes sociales, por ejemplo, redes de amistad, redes entre colegios, redes entre instituciones. Libros de contenidos para clase, por ejemplo, puede ser un libro de matemática, es un tipo de dato, o libros de lenguaje, libros de ciencias, de física, son datos que uno podría considerar aquí dentro del espectro de datos educacionales. Los primeros nombres suelen relacionar a los primeros actores, que son los profesores, los estudiantes, pero también uno puede considerar también la contabilidad de recursos, cómo se gastan los recursos en comprar materiales, infraestructura para mejorar el aprendizaje de los alumnos. ¿Sí? También hay otro tipo de actores aquí involucrados que generan también datos. Los profesores o también las instituciones para crear mallas curriculares, tanto en universidades como en colegios, a nivel nacional también. También se consideran variables de comportamiento o psicométricas que se podrían considerar a los estudiantes o cómo se desenvuelven los profesores en una clase y también cómo estos profesores planifican sus clases. Es un tipo de dato que suele usarse en minería. Luego están las herramientas, las más básicas pero no necesariamente más simples, son los algoritmos estadísticos, ¿no? Uno va a hacer un estudio de el promedio de notas, la desviación estándar de las notas, el desempeño de los estudiantes, cómo correlaciona con otras variables que afectan su desempeño en una materia. Bueno, para eso existen análisis de correlaciones, o como las primeras que nombré, que son análisis estadístico. Luego existe otro conjunto de herramientas, que son las llamadas de aprendizaje de máquina, y suelen englobarse en estas tres, que son las más amplias y más reconocidas, que son, por ejemplo, una regresión. Yo quiero entender una regresión, qué variables afectan para poder predecir una variable observada. Por ejemplo, me gustaría predecir el desempeño a fin de año de un alumno y para eso yo podría usar los datos de los ejercicios, del colegio o algún otro tipo de variables que uno podría pensar desde un principio que podrían ayudar a predecir una variable observada. También está la clasificación. Yo puedo reconocer que existen grupos o clases o etiquetas que me gustaría predecir de manera automática. Es una clasificación, y el clustering es una manera de encontrar grupos entre los datos.
También están las herramientas específicas de minería de datos, que son, por ejemplo, las reglas de asociación. Encuentro reglas que están presentes en los datos, patrones que ocurren, y estos me ayudan a encontrarlas de manera más fácil. ¿Sí? Tenemos los datos, las herramientas que me ayudan a encontrar nuevo conocimiento, entenderlo, ¿sí? Y, simplificarlo en un set de variables. También puedo construir herramientas que me ayudan a cumplir los ciertos objetivos. Y estos tipos de objetivos, los primeros son hacer una investigación, aquí le llaman pura, que es, por ejemplo, yo quiero entender a través de estos datos, con estas herramientas, algún tipo de fenómeno educativo. Por ejemplo, el aprendizaje. Cómo el aprendizaje puede ser logrado de manera más eficiente y eficaz. También con las herramientas de minería de datos se pueden encontrar o descubrir nuevos fenómenos educativos que no están contemplados y solo estaban presentes los datos. Estas herramientas nos pueden ayudar a encontrar nuevos fenómenos. También está la investigación aplicada, de yo usando estas herramientas puedo construir artefactos que me ayudan a mejorar el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, un algoritmo de recomendación a un estudiante de cómo yo le recomiendo nuevos ejercicios que pueda él usar para mejorar su desempeño en matemáticas, por ejemplo. O también guiar el aprendizaje a un estudiante. Cómo yo encuentro la falencia, no sé, está en un área de las matemáticas, por ejemplo, probabilidad está fallando, ¿cierto? Esto yo lo reconozco porque en los ejercicios que realizó, ¿cierto? En los datos, hay un baja de desempeño. Entonces yo con estas herramientas lo guío para ayudarle. Y también existen herramientas que ayudan a apoyar a los profesores. Por ejemplo, crear eh, eh, herramientas para evaluar mejor el desempeño de un estudiante. Como así también crear materiales de clase, mapas conceptuales, presentaciones. También esto ayuda a los profesores para guiar específicamente a cada estudiante. Y también globalmente al curso o un set de cursos. Entonces están estos dos tipos de investigaciones que, por supuesto, se entrelazan entre sí. No son simplemente dos cosas que están aisladas. Entonces, dentro de estos tres elementos, están involucrados varios actores, ¿cierto? Yo nombré los estudiantes, los educadores, profesores, también investigadores educativos, directores. Bueno, estos son algunos de los principales actores que se desenvuelven eh, dentro de todos estos elementos que engloban la minería de datos. Y también hay tareas específicas, como las que yo nombré, que son la recomendación para estudiantes, modelado de estudiantes. Quiero encontrar tipos de estudiantes, cómo yo puedo focalizar el aprendizaje a un tipo de estudiante, pero cómo los puedo encontrar usando todas estas herramientas. O la última, que es predecir el desempeño de un estudiante, que también me ayudaría en comprender un proceso complejo educativo. Entonces, esto es de manera gruesa lo que significa la minería de datos educacionales, en estos tres elementos clave. Y como ya mencioné, una de las herramientas es el aprendizaje de máquina. Entonces me gustaría mostrarles que para la minería de datos hay tres grandes grupos de tareas que uno puede realizar usando estos datos. Entonces, hay un tipo de aprendizaje que es supervisado, que yo tengo en mi dato. De algún modo, la variable que yo quiero predecir ya la tengo presente en los datos. Por ejemplo, yo quiero clasificar. Clasificar, yo uso un algoritmo que me permite aprender cómo yo puedo clasificar nuevos datos. O así también una regresión lineal o algún tipo de regresión
que me ayuda a predecir un proceso a tiempo futuro. Y también están los otros algoritmos que son los no supervisados, por ejemplo, encontrar grupos en los datos, que esto se le llama el clúster. Estos dos grupos no son los únicos, sino también que hay una mezcla, que son los aprendizajes semi-supervisados, aprendizaje reforzado o autoaprendizaje, que son una serie de otras técnicas que están presentes en las herramientas de aprendizaje de máquina. Y para usar esta herramienta hay un set de tipos de datos. Cada de estas herramientas algunas sirven para cualquier tipo de datos, mientras que hay otras que son especializadas para un tipo de datos. Estos tipos de datos uno podría definirlos con estas pocas categorías, que son, por ejemplo, el texto, lo que escribe un alumno, cómo está escrito un libro de matemáticas, de ciencias, de física, de lenguaje, de historia. También pueden haber imágenes, pero reconocer patrones en las imágenes que me ayudan a encontrar cosas. El audio, por ejemplo, cómo importa la entonación del profesor en el proceso de aprendizaje, o cómo los alumnos o el ruido que está presente en las salas de clase puede afectar o no, ¿cierto? Esto es audio. También están los grafos, por ejemplo, pueden ser las redes de amistad. Yo puedo reconocer que hay alumnos que son amigos de otros, o hay colegios que están conectados porque existe algún tipo de relación. Estos son los grafos o redes. Entonces, para cada tipo de datos hay un área de especialización. Por ejemplo, para el texto está el procesamiento del lenguaje natural, para imágenes está la visión computacional, para el audio está el reconocimiento de voz, y grafos está el análisis de redes. Lo que está aquí es una simplificación, porque en verdad cada una de estas áreas se entrelaza entre los distintos tipos de datos. Entonces, con ese breve resumen, o para contextualizar cómo son las herramientas, qué tareas hay, qué tipos de datos se usan, me voy a focalizar en aquellas que usan el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural es un área del diseño de métodos y algoritmos, ¿cierto? De herramientas que toman como entrada o producen como salida datos no estructurados, ¿cierto? Estructurado es, por ejemplo, el tipo de dato que yo puedo colocar en una tabla Excel o una matriz de valores. En el caso del texto es no estructurado, no lo puedo tabular. Y en el caso del lenguaje natural, que es el lenguaje que usamos para escribir documentos, las palabras, escribir páginas web, preguntas y respuestas, el diálogo. Esos son los tipos de datos que se usan en esta área. Y existen un set de tareas específicas que engloban todos los tipos de problemas que uno puede resolver usando procesamiento en lenguaje natural. Una de las más reconocidas puede ser secuencia a secuencia, que es, por ejemplo, yo quiero una frase en un idioma y quiero transformarla a otro idioma, en este caso de español a inglés. Estoy transformando una secuencia de palabras a otro tipo de secuencia de palabras. También puedo tener un etiquetado de secuencias. ¿Cierto? Tengo una frase, por ejemplo, esta que es: esos son 25 dulces, y yo quiero etiquetar cada palabrita con alguna etiqueta particular. En este caso estoy usando las partes del discurso, que son pronombre, verbo, este es un número, este es un sustantivo.
Entonces yo como input tengo lenguaje natural y como salida tengo etiquetas. También tengo la clasificación de texto. Por ejemplo, aquí un estudiante dijo, me gusta estudiar matemáticas. Yo la etiqueto como una frase positiva. En el segundo ejemplo, el alumno dice, me dio un medio. En este caso no puedo decir si la frase es positiva o negativa, entonces tiene este valor neutro, y la de abajo, matemáticas me hace enojar, entonces ya tiene una connotación negativa. Entonces yo esta vez, cada frase la etiqueto con solo una clase, a diferencia de las dos de arriba. Y también, bueno, vale mencionar que estas tres que les mencioné en un principio son problemas supervisados. Yo tengo que ajustar un algoritmo, una herramienta, mostrándole cómo son los ejemplos. Pero también existen en procesamiento del lenguaje natural herramientas que me permiten encontrar patrones de manera no supervisada, como lo es el clustering. En este caso, análisis de tópicos. Por ejemplo, yo puedo tener un set de documentos y me gustaría reconocer cuáles son los principales temas que se engloban en este set de documentos. Que hay un ejemplo de libros de clase y cada hoja uno la puede reconocer que existen grupos. En este caso podría ser geometría, álgebra, probabilidad. Entonces todo esto se hace de manera no supervisada. Luego posteriormente uno, al encontrar que hay grupos, debería poder reconocer si estos grupos tienen algún sentido o no, ¿cierto? Una semántica detrás o algún concepto que los engloba entre sí. Ahora, todas estas herramientas uno las podría separar en dos grandes. La primera es un diseño de estas herramientas, cómo las construyo a partir de una ingeniería de atributos. Yo, mi input, por ejemplo, ¿cierto? Mi entrada, por ejemplo, me gusta estudiar matemáticas, yo construyo estimadores que posteriormente me podrían ayudar a resolver mi tarea. Por ejemplo, yo podría, de esta frase, contar cuántas palabras hay, cuántas palabras positivas, cuántas palabras en plural, cuántas minúsculas, mayúsculas tiene, eh, cuántas letras hay, un set de reglas estimadores para poder representar numéricamente la entrada, que es un lenguaje natural. Entonces, para eso tiene que haber un especialista que comprenda la tarea que yo quiero resolver y logre reconocer qué atributos o características de la entrada me podrían ayudar a futuro a resolver mi tarea. O sea, yo represento el texto para luego usarlo como input de un modelo de aprendizaje de máquinas. O sea, eso me ayuda a entrenar. Actualmente, el área del procesamiento del lenguaje natural ha tenido un impulso con técnicas de aprendizaje profundo que cambian un poco la manera en cómo yo le digo al modelo cómo representar la información. En este caso, el modelo por sí solo encuentra cuál es la representación más apropiada para poder resolver una tarea en particular. Entonces ya se reemplaza al el especialista que puede construir estimadores interpretables ahora a tener un modelo que construye la representación más apropiada para condensar la información de la entrada. Por supuesto, ambos mundos pueden entrelazarse y aprovecharse entre sí, porque el problema que hay aquí abajo es que uno de estos herramientas son tan complejas, tienen tantos parámetros que
que puede llegar a ser difícil entender cómo usa la entrada para poder realizar una predicción final. Mientras que la de arriba puede llegar a ser un poco más explicable cómo yo o cómo el modelo usa la información. Pero uno podría compartir ambos tipos de modelos y aprovechar ambos dos mundos para poder construir mejores herramientas. Me gustaría mostrarles algunas de las arquitecturas de aprendizaje profundo que actualmente se usan para resolver técnicas de procesamiento de lenguaje natural. La primera es la convolución, ¿cierto? La convolución está la idea de tener un set de filtros que me logren condensar fácilmente la información que tiene la entrada. La convolución nace desde la idea de las imágenes, pero también se puede usar en la representación del texto. Entonces, en este caso, represento mi entrada, por ejemplo, me gusta estudiar matemáticas, como vectores, que estos vectores luego se van a ajustar fielmente para resolver la tarea. Y uso la idea de convolución para acoplar la información que tienen las palabras que vienen, las que están consecutivas. Luego, para cada par de palabras, uno obtiene este nuevo bloque de valores que uno puede después condensar en un único vector a través de alguna función de agregación. Luego ese gran vector uno lo usa como entrada de una capa lineal para poder resolver una tarea en particular. La convolución no es tan natural en texto porque el texto es algo más secuencial, como que uno debería leer de alguna dirección la entrada, que también puede ser distinto largo, y por eso nace otra idea que es la de usar modelos recurrentes, que ahora yo uso un pequeño módulo de recurrencia que va leyendo de izquierda a derecha la entrada. Luego el último valor que tiene este set de recurrencia, lo uso como entrada de un modelo más simple, como una capa lineal. La recurrencia tiene un problema porque la información que estaba desde las primeras palabras puede desvanecerse luego si tengo una frase muy larga, porque el modelo va a tener más fresco las últimas palabras que estaban en la frase. Entonces, por eso hay otra idea que son usar mecanismos de atención, que son este nuevo tipo de arquitectura, son transformers, que me ayudan a resolver este problema que algunas palabras no necesariamente dependen de lo que hay antes, sino de lo que podría haber hacia atrás. A ver cómo estamos de tiempo. Vamos viendo. Bueno, luego ese breve resumen de lo que son las minerías de datos educacionales y las técnicas que se utilizan actualmente, voy a mostrarles parte de la investigación que hemos realizado con el profesor Roberto Araya en el grupo del CIAE para medir el impacto de las respuestas a preguntas abiertas en la predicción, el desempeño a largo plazo de los estudiantes y además, si además podemos medir algo más que solo desempeño, sino también que si podemos ser capaces de medir variables socioemocionales de los alumnos. Primero, voy a mostrarles
cómo hemos usado las respuestas a preguntas abiertas en la predicción del desempeño a largo plazo. Entonces, para esto hemos usado una plataforma online que se llama ConectIdea, en las que los estudiantes pueden responder preguntas cerradas, ¿cierto? De alternativa, selección múltiple, y también respuestas a preguntas abiertas. Preguntas abiertas son una gran pregunta y el alumno tiene que responder con sus palabras cuál es el resultado y además cómo llegó a ese resultado. Para eso estamos usando los datos del 2017 de evaluaciones que se realizan semanalmente en sesiones de laboratorio, también en casa, con un set de 20 a 30 preguntas a la semana. Lo que además ocurre es que al año se responden más preguntas cerradas que abiertas, porque las preguntas abiertas tienen más dificultad de cómo yo mido la correctitud, ¿no? Las de selección múltiple es más sencillo identificar cuándo está correcto o no. Y para eso es más fácil entregar un feedback inmediato, a diferencia de las abiertas, que hay que leer completamente la respuesta alumno a alumno. Cada alumno responde demasiado a la semana. Entonces hay otro nivel de dificultad y por eso el número de cerradas es mucho más grande que la de abierta. Y en esta plataforma consideramos los datos de 474 alumnos de cuarto grado y correspondiente a 24 escuelas que están usando esta plataforma. Y bueno, aquí le mostré los datos que estamos usando y nos realizamos la siguiente pregunta, que es en qué medida las respuestas cortas y escritas de los estudiantes a preguntas abiertas, que además las diseñan los profesores para sus pruebas formativas semanales en línea, ayudan a mejorar la predicción del desempeño o rendimiento en las evaluaciones nacionales estandarizadas de opción múltiple de final de año. Entonces, este problema en minería de datos educacionales suele usar la información de las respuestas cerradas, porque es mucho más concisa, uno la puede tabular. Pero están también las abiertas, que es un dato no estructurado, ¿cierto? El lenguaje natural. Y es por eso que nos hacemos la pregunta si esta otra información, que es el texto, el cómo uno escribe, cómo escriben los alumnos a estas preguntas abiertas, nos ayuda a predecir mejor. ¿Cuánto mejor? Esa es la pregunta principal. Y además tenemos una dificultad porque los alumnos responden 36 veces más respuestas cerradas que abiertas. Entonces hay también un volumen de datos mucho más pequeño para las abiertas. Y lo que les voy a mostrar es parte de la investigación que ya fue publicada sobre si podemos resolver o no esta pregunta. Entonces, como les contaba, modelos tradicionales usan un set de variables que algunas cambian durante el año y dependen de cómo evoluciona el aprendizaje, mientras que hay otras que no. Las que no cambian suelen llamarse históricas. Por ejemplo, puede ser en qué grado está el alumno. En el año no va a variar. La escuela a la que pertenece suele no variar. Sexo, el puntaje SIMSE de su escuela en el año anterior. Y en este caso también consideramos el índice de vulnerabilidad de la escuela. Los modelos tradicionales suelen usar estas variables socioeconómicas como un primer indicador de desempeño.
por supuesto, estas variables suelen ser poco significativas cuando uno considera las variables reales que podrían predecir el desempeño, por ejemplo, su promedio de nota o cuántas respuestas correctas responde a principio de año o a final de año cuando se le va a realizar este test estandarizado nacional. Entonces, los otros tipos de variables son las que podrían cambiar durante el año, que pueden ser el número de ejercicios en línea contestados en el primer intento. Entonces, estos son los específicos, las respuestas a preguntas cerradas, su promedio de nota en el colegio, o también puede ser el promedio de notas en la plataforma, en alguna unidad en particular, por ejemplo, geometría, el número de ejercicios que contestó. Está la libertad de que el alumno responda tantos como pueda. Entonces pueden haber algunos que responden más que otros, y eso puede decirnos, quizá nos puede decir si, si aquellos que responden más les puede ir mejor o no. Entonces es otra variable que uno podría considerar. Ahora en nuestro caso, yo les mostré variables que suelen usarse para resolver la tarea de predecir el desempeño a largo plazo, una variable numérica, pero ahora nosotros queremos ver si las respuestas a preguntas abiertas también aportan. Entonces, ¿cómo se ven estas preguntas abiertas? Aquí en el color más oscuro son las preguntas y en color claro es la respuesta de alguno de los alumnos. Entonces, en un principio reconocemos que hay tipos de preguntas. Hay algunas que son en específico calcular una cantidad, pero no necesariamente le piden al alumno que explique o justifique cómo llegó a ese resultado, como la primera que tengo acá. Aquí hay un enunciado y además hay una pregunta que le pide alguna cantidad o un número que determina a partir de la información que se le entrega en la pregunta, en el enunciado. Entonces el alumno responde correctamente con una fracción, en este caso. Además hay otros tipos de preguntas que son las de segundo tipo, que son similares a las de primer tipo, calcular una cantidad, pero esta vez se les pide explicar. Explica con tus palabras, justifica tu respuesta. Y se ha detectado que cuando uno le pide o le exige que dé una explicación, el alumno responde más. Eso es porque, como las de primer tipo no se le pide, no está obligado a usar más de las palabras que tiene que usar. Entonces, en este caso, el alumno respondió correctamente cuánto es la cantidad y además dio una justificación de por qué llegó a eso. Y de hecho, acá escribe una fórmula de cómo llegó a su resultado. Luego de estos dos primeros tipos de preguntas están otros que son las de, se le pregunta si está correcto algún procedimiento que realizó alguno de los personajes que aparecen en la pregunta. En este caso es si es correcto algo que hizo, en este caso Camilo, y se le pregunta además eh, si puede dar algún tipo de explicación de por qué o no está correcta o no la afirmación de este personaje. Que es muy distinta a las primeras, porque esta vez uno tiene que responder con palabras de afirmación, sí, no, correcto, incorrecto, está equivocado, eh, también pueden ser em, bueno, en algunos casos usan otro tipo de palabras que son mucho más complicadas, que solo estas palabras binarias. Puede ser está más o menos bien, como que ellos también usan otro set de palabras que no son esas simples que mencioné en un principio.
En este caso también se le pide que explique o justifique por qué está bien el personaje Camilo. Luego hay otro tipo de preguntas, son en las que se les pide comparar cantidades. En este caso, ¿cuál de los dos niños tardó menos? Acá hay un viaje entre dos ciudades de Chile y se les pide a los alumnos detectar cuál de los dos se demoró menos tiempo. En este caso, la respuesta era que ambos se tomaron al mismo tiempo y el alumno además dio una justificación correcta de por qué es así el resultado. Se pueden haber alumnos que se equivocan y dan una respuesta azarosa, pero cuando uno le pide explicar, uno realmente se da cuenta si el razonamiento está correcto o no. Entonces esto no parece mostrar además otra información que no están presentes solo en las respuestas a preguntas cerradas. Luego están las de tipo 5, que son mucho más complicadas porque son preguntas conceptuales. Por ejemplo, ¿qué es una línea de simetría? O preguntas que son más bien de contenido. El contenido pueden ser definiciones, o otro tipo de preguntas que requieran conocimiento aparte, además de solo determinar cantidades, comparar cantidades o justificar respuestas o afirmaciones que tienen los personajes en la pregunta. Y luego hay otras que las llamamos de tipo 0 que son más de procedimiento. Por ejemplo, en este caso, escribe con tus palabras, en palabras, un número, porque son otro tipo de preguntas que son muy distintas a las 5 que ya mencioné. O sea, este es el tipo de dato que estamos usando nosotros cuando nos referimos a respuesta a preguntas abiertas. Para ahora crear una herramienta que use estos datos, nos enfocamos en un modelo lineal. En los modelos de primer tipo, en lo que usan una ingeniería de atributos. ¿Por qué? Porque esta vez con modelos lineales y un diseño de variables interpretables podemos comprender más el fenómeno de qué cosas importan en las preguntas abiertas para posteriormente realizar una predicción de un desempeño. Entonces, lo que hacemos es, aquí tengo, estas son las respuestas de un alumno, aquí por simplificación solo hay 4 respuestas a las preguntas que estaban antes, y uno puede calcular un set de atributos. Por ejemplo, yo puedo calcular cuántas de las palabras que pone el alumno son números, cuántas son símbolos, cuántas de ellas son plurales, cuántos verbos usa, qué tan larga es la respuesta, un set de atributos por el cual yo puedo vectorizar, representar de manera explicable cómo es el texto, ¿cierto? En algún set de estimadores. Y esto uno lo puede hacer para cada respuesta. Ahora una dificultad es que no todos los alumnos responden la misma cantidad de preguntas abiertas, entonces pueden haber algunos alumnos con una respuesta abierta al año, mientras que otros pueden tener 300 respuestas. Entonces, ¿cómo uno puede crear un modelo que sea flexible a esta diferencia de cuántas respuestas se contestan, cuántas preguntas se contestan al año? Entonces, para eso vamos apilando estas representaciones de cada respuesta y posteriormente las agregamos en un único número. Aquí esta sección de función de agregación. Uno puede crear estimadores de la siguiente forma. ¿Cuántas palabras en promedio el alumno responde al año? ¿Cuántos verbos en promedio se usan al año? ¿O qué tan largas son las respuestas a preguntas de tipo 2 al año? Entonces, todas estas son variables que uno condensa en un único número, que es la representación que uno tiene acá. Y ahora con esto, de esa manera, uno puede tener una representación global independiente de la cantidad de respuestas que hizo el alumno.
Luego lo que puede ocurrir es que muchas de estas variables no importen, y para eso le damos la flexibilidad al modelo de seleccionar qué variables elegir, o claro, encontrar qué variables son las más importantes para poder predecir su puntaje a final de año, que es esta parte de selección de atributos. Y luego las variables que más importan las llamamos regresores del modelo lineal. En este caso tenemos, por simplificaciones, aquí tengo 3 variables que importan. Y lo que hay que hacer posteriormente es encontrar los pesos, de qué manera yo pondero estas variables para posteriormente encontrar con estos numeritos cuánto debería ser su puntaje a final de año. Entonces, por ejemplo, si aquí fuera largo la respuesta, ¿cuánto importa el largo de la respuesta? Si fuera aquí la cantidad de verbos, ¿cuántos verbos? La cantidad de verbos, ¿de qué manera importa? ¿Importa de manera positiva o negativa? Son los parámetros que el modelo tiene que aprender. Y el otro set de atributos, bueno, el set de atributos que consideramos son principalmente lingüísticos, que pueden ser dependencias entre las palabras, parte del discurso, como yo lo mencioné antes, los verbos, los sustantivos, también de qué manera, qué formas tienen las palabras, si estos son alfabéticos o no, y también si son palabras vacías, palabras que suelen abundar en el texto, que pueden no tener una información relevante. Y también consideramos estos tipos de preguntas, que además las detectamos de manera automática. Y además, otro fenómeno que ocurre que es que algunas respuestas son consideradas como incorrectas. Cuando el alumno cuando su respuesta no tiene sentido con lo que se le pregunta. Ahora, para responder la pregunta, si logramos predecir mejor, encontramos que este modelo que usa la respuesta a pregunta abierta, comparado con los modelos tradicionales, logra predecir mejor el desempeño a final de año. Y entre eso encontramos un set de variables que además nos muestran qué cosas podrían importar en cómo escriben. Uno de los ejemplos o variables que encontramos es que en algunos casos los alumnos explican y justifican su respuesta usando símbolos, por ejemplo el por o el guión, el slash o sumas, crean una fórmula, mientras que hay otros que no. Los que las usan les suele ir mejor a final de año. También lo que ocurre es que el número de verbos que usan también tiene un peso. Y bueno, y un set de otras variables que encontramos que además nos ayudan a predecir mucho mejor que los modelos que solo usan la información de las preguntas cerradas. Ahora quiero mostrarles cómo además usamos estas respuestas a preguntas abiertas para quizás medir variables socioemocionales. Digo quizás porque estamos eh, trabajando en si podemos medir algo o no de algo socioemocional. Entonces, para eso además usamos datos del 2019 que están etiquetados con esto que que le llamamos incoherencia, y además los tipos de preguntas. Y en este año 2019 tenemos un poquito menos de preguntas abiertas que el año 2017. Y usamos lo que está etiquetado en el 2019 para poder predecir lo que está en el 2017 y así ver si podemos construir herramientas de aprendizaje en máquinas que sean útiles para ayudar a los profesores a detectar cuándo una respuesta puede ser incoherente o no a la pregunta. Entonces la pregunta base es ¿hasta qué punto uno puede construir un clasificador automático que detecte a tiempo real las respuestas incoherentes dadas por los alumnos de cuarto grado a preguntas abiertas en matemáticas diseñadas y escritas al momento por el profesor en una plataforma online? Entonces la entrada de este modelo va a ser pregunta y respuesta, y además vamos a tener un clasificador que trate de responder la pregunta de
la respuesta es incoherente o coherente a la pregunta. Entonces, una de las posibles etiquetas podría ser la respuesta es incoherente. No, la respuesta es coherente. Entonces, la idea es, ¿podemos o no construir un clasificador de este tipo? Y acá hay unos ejemplos de cómo son respuestas que le llamamos incoherentes. Hay unas que son simples, más fáciles de identificar, que son las que le llamamos independientes de la pregunta, mientras que hay otras que son mucho más complejas de identificar cuándo son o no incoherentes. Por ejemplo, acá pareciese ser que bueno, por ejemplo aquí, esta respuesta no es incoherente porque además se le pide explicar. Entonces el alumno no explicó, pese a que puede estar correcta, a cierto grado no está completa, porque no se le pide además explicar y solo responde con no. O en algunos casos el alumno responde con números cuando no necesariamente tiene que usar números. Bueno, y acá hay un set de otros ejemplos de cómo pueden ser respuestas que están bien escritas, pero no tienen sentido con lo que se le está preguntando. Entonces la idea es reconocer en tiempo real cuándo esto ocurre y además esto ayuda a informarle al profesor que está en la sala de clase, reconociendo cuál de las respuestas no está bien formulada, o no, cuál de las respuestas no está, eh, no sigue el set de reglas que tiene la pregunta. Entonces para eso entrenamos ambos tipos de modelos, los que le llamamos diseñados a partir de una ingeniería de atributos. Para esto, de manera exhaustiva, creamos un set de variables que podrían ayudarnos a predecir cuando una respuesta es incorrecta o no a la pregunta. Y además usamos modelos de aprendizaje automático, que son los que tengo acá abajo, que son máquinas de soporte vectorial y XGBoost. Son los primeros basados en kernels, que tienen la idea de poder generalizar el margen de decisión que tienen estos clasificadores binarios, y mientras que el de abajo está basado en árboles con la idea de boosting, que es generar varios distintos clasificadores estudiantes que luego votan por hacer una predicción final. Entonces esto consideramos una primera clase de modelos que le llamamos poco profundo, y además usamos los modelos profundos, que son esta set de herramientas que tienen mejor desempeño, pero además considerando que esta clase de modelos son muy complejos, tienen demasiados parámetros y tienen la debilidad de que por sí mismos no nos ayudan a reconocer o entender más sobre el fenómeno, porque no sabemos de qué manera representan la entrada para hacer la predicción final. Y para esto usamos un modelo tipo Transformer, que está entrenado para español, que esa es la otra dificultad, porque la gran variedad de arquitecturas o modelos entrenados están hechos para inglés, y hay una escasez de modelos para cada idioma. Entonces hay una arquitectura muy popular que se llama BERT, y posteriormente un set de investigadores crearon esta versión entrenada en español. Entonces nosotros usamos la de español porque nuestras respuestas están escritas en este idioma. Entonces consideramos esta arquitectura, que se le llama Beto, que es la versión en español de BERT. Y en este caso nosotros usamos las preguntas y la respuesta como input, y el modelo nos entrega una representación, el texto, que luego lo usamos con una última capa lineal para hacer la predicción si la respuesta es incorrecta o no. Esto es una variable 0, 1. Y para eso creamos una pequeña función de pérdida que logramos idealmente que el error sea lo más bajo posible. Además consideramos otra estrategia. Bueno, la estrategia que les nombro, que es fine tuner, que es
afinar un poco el modelo, a contextualizarlo a esta nueva tarea, que es de detectar incoherencia en las respuestas a preguntas abiertas. Para eso uno actualiza de nuevo los parámetros que ya estaban entrenados en un corpus enorme de texto en español. Pero además consideramos esta otra estrategia, que es, le exigimos al modelo que al mismo tiempo sea capaz de resolver dos tareas. Además de incoherencia, le pedimos que el modelo pueda predecir el tipo de la pregunta, ¿cierto? Teníamos estos 6 tipos de preguntas y además de querer que el modelo nos diga si es incorrecto o no la respuesta, nos diga además que la pregunta es de tipo 3, por dar un ejemplo. Entonces, esto hay una idea detrás, que es que esta segunda tarea, que es la de predecir el tipo de pregunta, actúa como una especie de regularizador de la tarea principal, que es la de detección de la incoherencia. Entonces, esta nueva función de pérdida ahora va a estar con peso. Tenemos la tarea primaria y esta otra tarea secundaria que nos podría ayudar a regularizar y evitar que el modelo se sobreajuste. Además de esta clase de modelos, consideramos otros que son los llamados ensamblados. En este caso, una arquitectura más bien lógica, siguiendo un poco la intuición detrás de cómo uno podría detectar rápidamente cómo una respuesta podría ser incoherente o no la pregunta. Entonces, uno lo que puede notar es que si la respuesta no tiene sentido, tiene risas o tiene algunas caras o palabras malsonantes, uno puede identificar rápidamente que esta respuesta es incorrecta, independiente de cómo puede ser la pregunta. Entonces, ese es el módulo que está acá en verde. Uno si identifica en primer paso esto, es fácil decir que es incorrecto. Luego, si no lo es, hay que ver un poco cómo es la pregunta. No sé cómo voy de tiempo, creo que vamos bien. Sí. Luego uno puede ver el tipo de pregunta, por ejemplo, tipo 1, y donde ahí sí sabemos cómo son las respuestas que deberían ser coherentes. En las de tipo 1, que eran las de calcular, uno debería esperar que la respuesta tuviera solo números o números escritos en palabras, a lo menos. Entonces, si uno primero pudiera detectar qué tipo de pregunta es más fácil posteriormente detectar esta incoherencia dependiente de la pregunta, que era la que había mostrado en un principio. Entonces, este modelo ensamblado sí una estructura lógica. Hay una idea detrás de cómo poder reconocer esta incoherencia o coherencia en las respuestas a preguntas abiertas. Por supuesto, una arquitectura así de rígida puede propagar errores, porque cada módulo aquí tiene que ser un modelo que va a aprender de los datos. Entonces, como cada modelo no es perfecto, va a tener errores que posteriormente se pueden propagar. Entonces, un primer análisis que uno podría hacer de un modelo así es que puede ser, no puede ser, puede que sea poco preciso. Entonces, para evitar eso, usamos una arquitectura mucho más general que usa estos módulos que antes llamábamos lógicos o intuitivos, para ahora usarlos como sus predicciones, usarlos como entradas de otro modelo que ensamble de manera apropiada esta salida, que sea un poco más flexible que el anterior. Entonces, en este caso usamos las probabilidades que entregan los clasificadores. Cada clasificador tiene una probabilidad de qué tan seguro está de la predicción que está haciendo, y eso lo usamos como entrada de un modelo más, en este caso un modelo basado en árboles, para hacer la predicción final. Entonces, además lo que ocurre es que esta estructura más general contiene a la lógica, de algún modo. Uno podría crear un árbol que emule a la estructura lógica. Entonces, ahora nos hacemos la pregunta si podemos predecir mejor o no, y ponemos a prueba todos estos modelos y además otros modelos que llamamos de base, y compararlos y ver qué tan buenos somos prediciendo la coherencia o incoherencia de la respuesta a la pregunta abierta. Entonces, un recuerdo es que
en entrenamiento y validación son datos del año 2019, donde teníamos etiquetados los pares preguntas-respuestas, mientras que en testeo es otro año. Entonces, estamos además evaluando qué tan bueno es el modelo para generalizar en otro tipo de datos, en otro año, donde puede variar las palabras que se usan, las preguntas también podrían cambiar su estructura. Entonces, sometemos al modelo a cada modelo a ver qué tan bueno generalizando. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, en los modelos poco profundos, si mezclamos ambos mundos, el diseño ingenieril de atributos y estas representaciones que aprenden los modelos profundos, si los mezclamos, logramos predecir mejor. Y además, si para los modelos profundos, si además los sometemos a resolver dos tareas y no solo una, también ayuda a que generalicen más. Y además estos modelos ensamblados, vimos que el modelo más general también ayuda a predecir mucho mejor que un modelo lógico. Y además lo que ocurre es que, bueno, que los más profundos predicen mejor que el resto, como también se había visto en la literatura. Además, estamos estudiando qué nos están diciendo estos modelos profundos sobre el fenómeno de que además en un principio no entendíamos de las preguntas abiertas, porque para los modelos poco profundos, lo que hacíamos es crear un set de variables. ¿Qué tan larga es la respuesta? ¿Tiene número o no la respuesta? Entonces ahora queremos usar los modelos profundos que tienen buen desempeño para entender más sobre el fenómeno. En este caso, uno de los modelos que usamos, que es el que tiene mejor desempeño, es capaz de reconocer cuándo es algo incoherente sin necesariamente ver la pregunta. En este caso estamos marcando qué palabras tanto de la pregunta como de la respuesta tienen importancia para la predicción final del modelo. Entonces vemos aquí que el modelo profundo no usa nada de la pregunta. Entonces pareciese ser capaz de identificar cuándo es independiente o no de la pregunta. Y además nos dimos cuenta que algunas palabras clave ayudan a predecir mejor cuándo es algo incoherente. Por ejemplo, acá esta palabra clave describe con tus palabras, justifica tu respuesta. Es clave para detectar cuándo. En este caso se le pide calcular una cantidad, pero no explica. Entonces, nos está diciendo que estas palabras importan. Entonces, lo que nos gustaría hacer es con toda esta información que nos entregan los modelos profundos, crear otro set de reglas que nos ayuden a interpretar mejor o explicar mejor cómo hacer mejores predicciones y posiblemente en un futuro crear modelos que midan la correctitud o no de una respuesta. Luego aquí tenemos otra manera de explicar cómo usan la información de los modelos profundos para hacer una predicción final, que es a través de un árbol. Y nos dimos cuenta que la cantidad de palabras alfabéticas, la proporción de cuántas el número de cuántas de estas palabras alfabéticas hay, importa para decir si esta respuesta es incoherente o no a la pregunta que está acá arriba. Y además la proporción de veces que los alumnos usan pronombres, por ejemplo, Juan, que además estén en la pregunta. Porque aquí podría el alumno usar otro nombre que no está acá arriba y eso debería ser incoherente, porque no hay ningún personaje que tenga otro nombre. No debería ocurrir. Entonces, esas dos informaciones nos entrega este modelo que nos explica cómo logra predecir un modelo profundo. Entonces, como les mostré en un principio, estas dos áreas, la de diseño ingenieril de atributos, donde hay un especialista, y este otro mundo donde hay modelos que aprenden las representaciones apropiadas, uno puede mezclarlos y aprender más sobre los fenómenos. Y además, nos dimos cuenta que hay como llegando a las variables emocionales, que la proporción de coherentes puede llegar a ser un indicador de
de qué tan de acuerdo no está un alumno con cómo se siente en una sala de clases cuando está con un profesor de matemáticas. Por ejemplo, en este caso tenemos si el comportamiento, esto es parte de un cuestionario, si mi comportamiento es un problema para el profesor de matemáticas. Y aquí medimos con estos clasificadores la proporción de veces que un alumno responde de manera coherente, ¿cierto? De todas las respuestas que responde al año, la proporción de veces que esas son coherentes. Entonces vemos que mientras más desacuerdo está el alumno de esta frase, más coherentes tiene. Y mientras está más de acuerdo, menos coherentes tiene. Es decir, que suele usar más incoherentes o responder de manera más incoherente. Este es uno de los tantos ejemplos que tenemos y nos gustaría más entenderlo y identificar si realmente esto es solo una correlación o realmente podemos medir más que solo eso con esta idea de medir la- la- las respuestas coherentes. Parecen ser también unas variables afectivas eh, que podrían vislumbrar también por qué somos capaces de medir mejor el desempeño a largo plazo con este modelo que usaba las preguntas abiertas, que es el modelo que les mostré en un principio, que nos ayuda a predecir el SIMS. Y eso sería lo que les quería mostrar. Muchas gracias por su atención y si tienen preguntas pueden hacerlas. También tenía otra, que quería mostrarles esto, pero ustedes me dicen, no sé cómo estamos en el tiempo.